México e Irán, más parecidos de lo que crees. No es solo por los colores de sus banderas, comparten una historia milenaria, gente cálida y hospitalaria, tradiciones únicas y una gastronomía llena de sabor. Acompáñame a descubrir estas similitudes sorprendentes. Algo muy curioso que he notado entre los iraníes y los mexicanos es que los dos somos bastante supersticiosos. Por ejemplo, aquí en México vas a los mercados y encuentras de todo. Velas para el dinero, cartas del tarot, pulseras de la suerte, piedras energéticas y etc. Pero en Irán también existe todo eso, solo que es diferente. Muchas de estas cosas son ilegales, así que se manejan de forma secreta más underground. Yo la verdad soy una de las más supersticiosas, tanto que desde Irán me traje mis cartas del tarot, porque pensé, si en México no lo encuentro, ¿qué voy a hacer? Y hoy justamente compré una vela para la abundancia en un mercado mexicano. En Irán tenemos algunos amuletos que se llaman dua. Estos no son cualquier cosa. Muchas veces están basados en el versos del Corán y los escriben personas especializadas con azafrán sobre papel. Luego este papel se envuelve en una tela y se lleva siempre contigo. Se cree que protegen, ayudan y la verdad desde mi experiencia funcionan muchísimo. Con respecto a la comida, también creo que hay muchas similitudes que son entre México e Irán. Hay muchas comidas similares. Sí, por ejemplo, principalmente mole es como fesenjun. Solo mole lleva chocolate amargo, pero fesenjun no lo lleva. También creo que el calepaché, que es una comida muy de Irán, con la birria, ¿no? También es muy parecido. Yo antes pensaba que solo nosotros comemos calepache o birria. Cuando ya vi en México para primera vez, la verdad me impacté. Yo la primera vez que comí calepaché, mi suegra me llevó, y de verdad me sorprendió. Me sorprendió mucho porque tiene así como un consomecito, pero le echan la carne de borrego. Es muy parecido, muy parecido. Y hay personas que también le ponen cebolla, ¿no? Y hay personas que le ponen limón. Limón. Ajá, entonces es como más o menos, es muy similar. También ensalada shirazi, que siempre viene con la comida en Irán, Exacto. es muy parecido a pico de gallo. El pico de gallo de nosotros. Pico de gallo lleva chile, pero ensalada shirazi no, solo es jitomate, cebolla y pepino. Otra similitud es, por ejemplo, el chelo kebab. Chelo kebab, bueno, en sí nada más lo que viene siendo el kebab. Aquí hacemos mucha carne asada y allá el kebab lo asan mucho, pero tiene la particularidad de que un plato de chelo kebab tradicional persa le van a poner un chile cuaresmeño y un jitomate asado. Entonces eso así como que le da un encanto medio mexicano. Ustedes cuando vayan a Irán, o las personas que han comido comida persa, siempre les dan el kebab con un chile asado y un jitomate. Eso a mí me llama mucho la atención porque me sentí en México. Es que loco. También pozole es muy parecido a abgusht. Abgusht también es como pozole, pero solo lleva garbanzo. Pozole lleva maíz. Y también hay en cuestión de postres, hay como unos buñuelos, no sé cómo se llaman en persa esos buñuelos. Creo que un panjeri. Y nosotros también tenemos también esos buñuelitos, a veces como con miel, lo comemos, es también. Y lo que comemos en casa de Toño que viene como postre después de la comida, ¿cómo se llama? Flan. Flan es muy parecido a masgati de Irán. Entonces hay ciertas similitudes que entrelazan y creo que hay más similitudes cada vez entre México e Irán. ¿Todavía no estás suscrito a nuestro canal? ¿Qué esperas? Suscríbete, activa la campanita y danos like. Otra de las similitudes que encontramos entre Irán y México son las lenguas originales o los grupos étnicos. En México hay 68 grupos étnicos reconocidos oficialmente. Y bueno, es también como muy interesante porque cada uno de esos grupos étnicos tiene su propia vestimenta, tiene su propia comida, tiene su cosmovisión muy particular. Bueno, en Irán tenemos más de 14 grupos étnicos.
Y cada uno tiene su propio dialecto, tiene su propia música, baile, vestimenta, gastronomía y tradiciones. Antes había hecho 2 videos cortos de grupos étnicos de Irán. Voy a adjuntar los enlaces para que luego los vean. También son muy interesantes, especialmente de parte de vestimenta. Uno de los grupos étnicos importantes de Irán son los kurdos. ¿Qué más? Los Baluch, los loris, Lorha, turcos, gilach, norteños que son Mazandarani. Por cierto, ¿tú de qué grupo étnico eres? Yo soy de grupo étnico Fars, que en español se dice persa. Sí, también por el lado de mi papá también son persas, de Teherán. O Fars. O Fars, sí. Yo creo que la primera similitud que yo en lo particular encuentro, sin duda, es la hospitalidad que hay entre el pueblo persa y el pueblo mexicano. Sí, nosotros para empezar somos muy amables los iraníes. Por ejemplo, una vez que había mucha nieve en una ciudad de mi amiga, dice que los viajantes se quedaron en la carretera y no podían avanzar porque había mucha nieve. Así que toda la gente del pueblo abrieron sus puertas y los viajeros se metieron en sus casas y quedaron hasta el día siguiente en sus casas. Sí, yo también considero que, por ejemplo, aquí en México, en alguna ocasión que fuimos a una fiesta en un pueblo, no recuerdo el estado de ese pueblo, fuimos y nos preguntaron si no llevábamos cubeta. Bueno, a mi mamá y a mis familiares, y dijimos, ¿qué cubeta? Como que ¿para qué? Y era como para que nos pusieran mole y nos pusieran pollo y nos pusieran pues de la misma comida. Es así como... También nosotros cuando es aniversario de muerte de un santo, hacemos comida pero muchísima. En cazuelas gigantes hacemos comida casi para toda la colonia o para todas las calles. Y le ofrecemos a la gente. Y esta acción se llama Nazri. Ofrecemos a toda la gente comida. Sí, en México también tenemos, bueno, en algunos pueblos peculiares, donde todos los que llegan, las personas, los turistas que llegan a ese lugar, abren las puertas de sus casas, sea quien sea, los conozcan o no, les dan de comer. Es algo muy, 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 tradicional de México. Por eso también tenemos esa frase de que mi casa es tu casa. Sí, es muy, muy, muy famosa esa frase. También convivimos mucho con nuestros vecinos. No sé si eso existe en México o no. Tengo una alumna que me dice que en Chiapas es igual, que convivimos con los vecinos. En Irán es igual. Nosotros cuando tenemos algún vecino nuevo, tocamos su puerta, le damos un plato de comida y de ahí empezamos a familiarizarnos, para conocernos y de ahí vienen a nuestra casa para comer, salimos juntos. Sí, pero yo creo que fíjate que en el aspecto de la comida, cuando eres invitado, sí creo que los persas son un poquito más generosos, que te dicen, come más, come más, come más. Es que ya me llené y come, y te sirven, y te sirven, y te sirven. Pero arroz así y encima viene algún guisado o pollo o carne. Creo que nosotros, pues la gente de la capital que es Teherán, son menos amables que otras ciudades. Creo que en la Ciudad de México es como Teherán. Sí. No son muy lindos, pero menos que otras ciudades de México. Para nosotros es igual. En provincia la gente es mucho más amable que en la capital. Otra similitud entre Irán y México es que los dos somos tierras milenarias. Sí, en México la primera civilización, la primera cultura de la que se tiene registro es la cultura olmeca, me parece, tiene alrededor de 1500 años. Y en Irán empezamos con civilización elamitas, que tiene 3800 años, herederos del imperio persa y luego aqueménidas. Así que los dos somos tierras antiguas. Otra de las similitudes que hay entre México e Irán, obviamente, son los colores de las banderas. Banderas son muy parecidas. Verde, blanco y rojo. Verde para nosotros es símbolo de esperanza y naturaleza. Para ustedes. Como que la fe y la esperanza. También para nosotros verde es como símbolo de religión. Sí, fe. sí. Eso es, ¿no? La esperanza, la fe. Para nosotros blanco es pureza,
y paz. Sí, exactamente lo mismo. Aquí el blanco es la pureza. Entonces, Irán y México son hermanos. Sí, 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 sí. ¿Y el rojo qué simboliza? Rojo es símbolo de resistencia y también lo importante es sangre de nuestros mártires para nuestra patria. Porque Irán durante toda la historia había tenido muchas guerras y murieron mucha gente para mantener Irán. Y rojo es símbolo de ellos. Sí, para nosotros también es la sangre derramada de nuestros héroes nacionales. Y también es como la pasión que tiene el mexicano de la sangre, ¿no? Somos muy apasionados en hacer las cosas. Entonces, pues ese es también como algo que tenemos en común, colores de la bandera, y la simbología de los colores es prácticamente muy parecida. Muy parecida. ¿Y a ti qué más se te ocurre? ¿Qué más similitudes crees que haya entre México e Irán? Escríbelas en los comentarios.